Ahora vamos a abordar aspectos vinculados al litigio estratégico. Si bien no están consignados dentro de lo que significa el programa, no obstante, la ley nos indica básicamente cuáles son los procedimientos que debemos asumir, pero en ningún caso está señalado cómo es que vamos a planificar, por ejemplo, nuestro caso, cómo vamos a preparar nuestra carpeta para poder asumir el juicio. Desde esa perspectiva, tenemos nosotros entonces que iniciar señalando que en el sistema adversarial que nosotros actualmente tenemos vigente con la modificación que hemos incorporado al sistema procesal, lo que se va a generar por ese principio de contradicción es, si se quiere, una competencia de relatos. Y eso hace que tengamos que preparar una estrategia. Eso es a lo que he denominado como litigio estratégico. Y resulta que aquí no basta tener la razón para ganar, ya que vamos a confrontar continuamente un test de calidad en cuanto a lo que va a significar nuestra preparación de juicio. En general, este litigio estratégico va a ser o va a estar compuesto por todo aquel conjunto de actividades que debe desarrollar el litigante frente a un caso penal y que le va a permitir determinar la manera más eficiente de presentarlo ante un tribunal para ser resuelto en un juicio oral. Desde esa perspectiva, identificamos las herramientas que podemos utilizar para poder preparar nuestro caso. La primera herramienta es la teoría del caso. Junto con esta teoría del caso, una modalidad, si se quiere, de la teoría del caso, el dibujo de ejecución y, bueno, las recomendaciones acerca de lo que significa la carpeta del juicio. La teoría del caso es lo que nosotros vamos a querer que el juez vea o analice desde nuestra particular visión. Va a ser la trama, si se quiere, de la obra que nosotros vamos a plantear durante el desenvolvimiento del juicio, que va a estar constituida por temas que van a ser aquellos resúmenes de la esencia de la teoría del caso. La teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista, es mi punto de vista, es mi teoría del caso. Entonces, si nosotros consideramos que en el juicio tenemos al menos una parte acusadora y otra que se defiende, vamos a tener una teoría del caso entonces del acusador o acusadores y la del imputado o de la defensa. Una vez que tengo mi teoría del caso, la regla es casi siempre absoluta y tiene que ser la que domine todo lo que yo haga dentro del proceso. De esa manera yo no puedo hacer cosas inconsistentes con mi teoría del caso. Además, tampoco es que voy a poder, por ejemplo, en juicio variar mi teoría del caso. La teoría del caso, si bien es flexible durante lo que va a significar el desarrollo de la etapa preparatoria, no obstante, en el juicio yo no puedo variar mis versiones. Las utilidades que presenta el elaborar una teoría del caso va a significar primero el poder ordenar y clasificar la información del caso. Además de esto, seleccionar la evidencia relevante y la que es pertinente. Me sirve también para poder detectar debilidades propias e identificar las debilidades de la parte contraria. Voy a poder tomar decisiones durante la etapa de investigación y cuando se esté cerrando la misma. Y ya en juicio, lógicamente, va a guiar mi estrategia, ya sea que sea acusador o defensa. Esta teoría del caso me va a permitir a su vez poder proyectar una elaboración, si se quiere, de los alegatos de apertura y además me va a permitir organizar eficientemente la presentación de la prueba. Si se quiere, para tener una teoría del caso eficaz, un consejo, si se quiere, es hacer lo más simple posible esta teoría del caso, de manera que se puede explicar con comodidad toda la información que se vaya a producir en el juicio. Esta nuestra versión acerca de lo que realmente ha ocurrido o el punto de vista o el prisma desde el cual vamos a querer que el tribunal mire y procese la prueba que presentamos, tiene que ser de la manera, como les decía anteriormente, más simple. La simplicidad, lógicamente, no implica excluir aspectos esenciales del debate, sino que tratemos de llevar adelante ese debate de una manera, si se quiere, sencilla, comprensible,
y va a ser, como les decía anteriormente también, una postura, si se quiere, de lo que nosotros tenemos como versión de lo que ha ocurrido. Es una versión nuestra, tiene que ser lógica y lógicamente persuasiva. Tiene que ser creíble, es decir, no puedo estar yo variando mi postura acerca de la ocurrencia de los hechos desde esa perspectiva. Mi teoría del caso tiene que ser una y no subsidiaria. Tiene que ser además coherente, tiene que acogerse a esas reglas que informan la sana crítica, cuál es la experiencia común. Tiene que explicar con comodidad toda la información que se haya colectado durante lo que ha significado ya una etapa anterior como es la preparatoria. La regla es que esta teoría del caso nos va a ayudar a visualizar que llegamos al juicio a persuadir, no llegamos al juicio a investigar. Yo no puedo llegar al juicio a decir, bueno, por ejemplo, si soy defensa, Pedro no ha cometido el delito y después decir, bueno, si lo ha cometido, tenía una causal de justificación. No puede haber múltiples variaciones en mi teoría del caso porque si yo llego con múltiples variaciones de los acontecimientos, esto va a hacer de que no pueda convencer al tribunal acerca de mis posturas. La importancia de la teoría del caso precisamente es que nos va a permitir subsumir los hechos, es decir, la teoría fáctica dentro de la norma aplicable, que es la teoría jurídica, según los elementos de convicción que hayamos recopilado. Esto es a lo que se denomina teoría probatoria y de este modo nos va a permitir construir una historia con un significado jurídico relevante. Es a partir de estas tres teorías, jurídica, fáctica y probatoria, que se estructura la teoría del caso y como les decía inicialmente, una herramienta posible de esta teoría del caso es el dibujo de ejecución. Entonces nosotros estructuramos el dibujo de ejecución a partir del desglose de cada uno de los aspectos que hacen, por ejemplo, al tipo delictivo. Si yo tengo un caso por un homicidio, entonces en la teoría jurídica iré desglosando uno por uno los elementos que hacen al delito. En el caso del homicidio, pondré primero el que en la primera fila, luego pondré matare y en la tercera fila a otro. De esa forma que fácticamente yo puedo ir subsumiendo. Entonces, cuando yo diga el qué, podría identificar al sujeto y diré, bueno, Juan, y cuando diga matare, pondré en la segunda fila, asesta una puñalada, y en la tercera fila a otro ya pondré a Pedro, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy verificando que existe una coincidencia, una subsunción entre los hechos y el derecho y bueno, en la teoría probatoria voy a tener que demostrar cómo es que Juan asesta la puñalada a Pedro y lo mata y podré ahí consignar, por ejemplo, que María, que estaba presente en el lugar, ha visto cómo Juan asestó la puñalada. La muerte podría acreditarla, por ejemplo, en la segunda fila consignando el acta de levantamiento del cadáver, podré consignar el acta de autopsia, etc. Esa es una forma de que nosotros podamos organizar nuestro trabajo a efectos de cotejar si realmente está completo todo nuestro relato. La teoría fáctica o los hechos es la reconstrucción precisamente de los hechos que el interesado ha narrado, es la interpretación o enfoque sobre lo que ha ocurrido obtenido por medio de la realización de entrevistas o declaraciones y de documentación probatoria. Entre las recomendaciones que se efectúan es que se use una secuencia, si se quiere, cronológica y que no se cambie la teoría sin motivo o una estrategia firme, pues se puede afectar, como les decía anteriormente, la credibilidad. ¿Cómo voy a construir la teoría fáctica? Voy a tomar entonces los hechos en forma secuencial, lógica, coherente y convincente, teniendo en cuenta además el posible motivo o la explicación de esos hechos y reconstruir de esa manera la historia. La historia tiene que incluir lugares, tiempo, acciones, personas que intervinieron, circunstancias de modo, instrumentos, el resultado de la conducta, el motivo de la conducta. No debemos olvidar que incluso ahora la ley 1173 exige, por ejemplo, al Ministerio Público que a tiempo ya de formular la imputación tenga que circunstanciar el hecho. Circunstanciar el hecho significa asignarle unas circunstancias de tiempo, modo, lugar de comisión.
Y eso va a trascender, como les decía, en la estructuración de una teoría fáctica completa. Para poder construir esta teoría fáctica entonces y estructurar la historia, contesto o elucubro la misma alrededor de cuándo, que son los elementos de tiempo, dónde, que son los elementos de locación, quién hizo, el elemento subjetivo activo, qué hizo, cuál ha sido la conducta que haya desplegado, a quién se lo hizo, que es el elemento subjetivo pasivo, cuáles son las circunstancias de modo, instrumento u otras, cuál ha sido el resultado de la conducta y si ha habido el móvil que haya impulsado la misma. Además de la teoría fáctica, tenemos la teoría jurídica. La teoría jurídica es la ley, el tipo penal, que es abstracto y general, además complejo. En cambio, los hechos son los específicos que se han suscitado en nuestro caso y que están desvinculados lógicamente de esas o de las consecuencias jurídicas. Es decir, yo no puedo consignar en los hechos terminología jurídica, a eso se refiere. Hay una vinculación porque va a haber un juicio de subsunción, pero la desvinculación se refiere precisamente a que en la redacción de los hechos yo no puedo inmiscuir la fundamentación jurídica. La teoría jurídica entonces es la forma en que se relacionan los hechos con las diversas normas sustantivas aplicables de un modo coherente. Es la subsunción de la historia en la norma sustantiva aplicable. Y aquí es donde cobra vida el principio de legalidad en su vertiente tipicidad, que precisamente está compuesto por ese juicio de subsunción que tengo que realizar. La teoría jurídica del acusador en cuanto, si se quiere, a recomendaciones va a significar desagregar cada uno de los elementos estructurales de la norma sustantiva y establecer cómo cada hecho se inserta perfectamente en ellos, como les decía anteriormente, con un ejemplo sencillo en el homicidio. El que va a ser un supuesto, matar va a ser otro, a otro va a ser el tercer supuesto. Y de esa manera yo desagrego cada uno de los elementos estructurales de cada tipo penal que toque verificar en cada supuesto. Establecer la actuación o el papel que tuvo el acusado demandado en los hechos, esa es la vinculación subjetiva, y la teoría jurídica es la perfecta subsunción del hecho en el derecho que, como les decía, forma parte de el juicio de tipicidad, el juicio de subsunción. En cuanto al defensor, la subsunción será o estará guiada, si se quiere, a demostrar que los hechos no encajan dentro de los elementos estructurales de la norma sustantiva o que existe una ausencia de responsabilidad o tal vez un error de identificación. No puedo elegir, como les decía anteriormente, varias alternativas, tengo que definir, si se quiere, una estrategia igualmente defensiva que sea creíble, que sea coherente además con el material probatorio, porque tampoco es cuestión de que nosotros vayamos a pretender inventar o elucubrar historias alrededor de la ocurrencia de los hechos, ¿no? Finalmente, y si se quiere, la tercera columna de ese dibujo de ejecución está constituido por la teoría probatoria. Y aquí respondo una pregunta: ¿qué necesito colectar? Y luego, ¿en qué forma la prueba voy a presentarla para apoyar mi teoría fáctica y mi teoría jurídica? Entonces, desde esa perspectiva, yo voy colectando el material probatorio y cuando llego a esta instancia de tener que, por ejemplo, preparar una acusación como acto conclusivo o preparar un ofrecimiento de prueba de descargo, voy a cotejar si realmente tengo todo el material probatorio para poder precisamente apoyar mi teoría fáctica y mi teoría jurídica. Ahora bien, una manera para que nosotros podamos planificar y organizar el trabajo que vayamos a desplegar para solventar esta etapa esencial que es la del juicio, que es la que estamos desarrollando en este momento, es la carpeta de juicio. Cuando yo llego, como les decía, a la culminación de mi etapa preparatoria, si es que soy Ministerio Público, o cuando me llegan a notificar con el pliego acusatorio y soy defensa, tengo que situarme en responder algunas, si se quiere, interrogantes. Por ejemplo, si investigaron bien los hechos, tengo bien estructurada mi teoría jurídica, tengo el respaldo probatorio, qué es lo fáctico de mi teoría es lógica, es persuasiva, es flexible pero concreta, voy a poder cumplir con la parte que voy a revelar en mi alegato,
cuál es el tema y el resumen de la esencia de mi teoría del caso que quiero comunicar al juzgador. Y bueno, a partir de precisamente plantearme estas interrogantes es que voy a poder estructurar un mejor trabajo en esta planificación y organización del juicio. De manera general, las sugerencias en cuanto al contenido, es bueno tener un punteo de los alegatos, porque no es que voy a leer los alegatos, no se puede tener documentos para poder leerlos, sino que es un punteo de lo que van a contener. En segundo término, los bosquejos de interrogatorio y contrainterrogatorio. En tercer término, los diagramas de incorporación de la prueba y de la exclusión. Y finalmente, el material audiovisual. En cuanto a lo primero, los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura constituyen la primera exposición que vamos a realizar nosotros en el juicio. Es la presentación de la teoría del caso a través de la cual pretendo que el tribunal observe el juicio y valore la prueba. Es una promesa de prueba, porque nosotros tenemos que situarnos que en este momento inicial en el que está iniciándose el juicio, todavía el material probatorio no se ha incorporado. Bajo ese contexto yo no puedo hacer una referencia a prueba que todavía no se ha incorporado. Es una promesa acerca de los elementos que voy a producir en el juicio oral y que van a demostrar mi teoría del caso. Se supone que los jueces no conocen el caso ni lo han visto nunca. Por eso es de que es muy importante este primer momento de contacto con el tribunal o con el juez de sentencia en su caso. Entonces yo tengo que guiar este momento y aprovecharlo resumiendo y punteando temas. No tenemos que olvidar tampoco de humanizar el conflicto. La teoría del caso, en cuanto a lo que va a significar la credibilidad, se va a construir desde este momento. No tengo que exagerar, como les decía, con la prueba y con la referencia a la misma porque ella no está producida. Lo que sí puedo hacer en este momento es anticipar las debilidades que se puedan presentar dentro de mi teoría del caso. Aquí entonces lo que hacemos es presentar hechos, no conclusiones. En cuanto a la extensión del alegato, como es un primer momento y todavía no ha habido producción de la prueba, se sugiere que la extensión de este alegato sea corta. No tengo que consignar opiniones personales. Tengo que preparar un esquema, como les decía, un punteo, pero no un guión para leer, no un memorial para leer. Tengo que además hacer una promesa de prueba, pero no hacer promesas que después no voy a poder cumplir. Entonces, en ese contexto, tengo que cuidar mi alegato, tengo que manejar un buen nivel de comunicación y estar atento al alegato de la contraparte. El alegato inicial no es un ejercicio de retórica, no es un alegato político o emocional, es una oportunidad para poder eh, anticipar, si se quiere, el desarrollo de lo que va a significar el material probatorio. Es una instancia no es una instancia más bien para dar opiniones personales, tampoco para concluir, porque para eso están los alegatos en conclusiones. Va a ser una oportunidad para exagerar bondades del caso o prometer más de lo que se tiene. No, no es eso tampoco. Y no va a ser una conferencia magistral extensa. No tengo que subestimar, si se quiere, la presencia del tribunal. No tenemos que olvidarnos que ellos están día a día con el tratamiento de estos problemas, por lo que se sugiere no extenderse en aspectos de los que ellos pueden ya asumir un conocimiento. ¿Para qué voy a desgastar, por ejemplo, extendiéndome en el principio, no sé, de presunción de inocencia y establecer doctrina y establecer jurisprudencia y eso va a cansar al tribunal? ¿Por qué? Porque el tribunal conoce. Puedo puntearlo, sí, pero tengo que tener cuidado, como les decía, con esa extensión para que no se torne en una conferencia magistral. En todo caso, tengo que construir una historia persuasiva. Tengo que relatar mi historia cronológicamente desde un solo punto de vista, mejor si es en tiempo presente para poder situar al tribunal en el contexto del hecho que están juzgando y lógicamente desde el punto de vista en el que me toca actuar. Si, bueno, soy acusador en la perspectiva del acusador, si soy defensa desde la perspectiva de mi cliente. Resulta tan paradójico el sistema adversarial
que una historia falsa bien estructurada suele ser más creíble que una historia real mal estructurada. Por eso es muy importante planificar nuestro trabajo, no a efectos de inventarnos y generar, si se quiere, una sentencia en función de mentiras, no. Pero imagínense que ustedes estén patrocinando a alguien que es inocente y que ustedes no puedan estructurar bien la historia que van a llevar al juicio, puede terminar condenado y viceversa. Si ustedes están de Ministerio Público o víctima y el imputado realmente es culpable, pero no estructuran bien el relato, no estructuran bien la producción de la prueba, bueno, pues el resultado también va a ser de generar esa laguna de impunidad. Una parte importante en la estructura de las historias es la motivación de las partes. Hay muchas veces, y por ejemplo, los juzgamientos por jurados, estudios han demostrado que los jurados han tendido a decidir más por la motivación que por los hechos o por la prueba que se les exponía. Entonces lo que tenemos que hacer es relatar la historia en términos sencillos pero creíbles. El relato por eso debe ser simple, corto y adecuado. Tenemos que desplazar la información inútil, encontrar el tema que se necesita para desarrollar el alegato es muy importante y es una buena forma de comenzar el alegato. El relato tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. No podemos estar lacónicamente hablando 2 horas sin estructurar de esta manera nuestra historia. Tenemos que mantener el caso en términos simples, descartando hechos y evidencia que no sea necesaria para nuestra posición. Bien, el alegato final tiene diferencias sustanciales con el alegato inicial. En el alegato final nosotros ya podemos armar el rompecabezas. ¿Por qué digo armar el rompecabezas? Porque a estas alturas ya hemos tenido toda la producción de la prueba. El tribunal ya ha podido apreciar todo el desfile probatorio. Ha escuchado los testigos, se han leído los documentos, ha podido observar a los peritos y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis ahora ya concreto de lo que haya sido visto en juicio. Es un análisis específico. Hay quienes han sostenido que es como un proyecto de la sentencia. ¿Por qué es un proyecto de la sentencia? Porque nosotros vamos a señalar al tribunal desde nuestra particular visión cómo es que deberían emitir la sentencia. Si soy fiscal, lógicamente voy a proyectar un fallo condenatorio. Si soy defensor, un fallo absolutorio. Pero lógicamente expongo eso al tribunal sin soslayar que ellos han visto todo el desfile probatorio. Yo no puedo irme a inventar aspectos que no hayan sido producidos dentro de lo que significa el juicio oral. Es el único ejercicio argumentativo que voy a tener durante el desarrollo del juicio y no solamente va a permitir sugerir las conclusiones al tribunal sobre la prueba presentada, sino que urge hacerlo. Es el momento en el que vamos a ensamblar todas las piezas del rompecabezas para poder, reitero, hacer un petitorio en concreto. Y tengo que hacerme cargo de todo aquello que se haya producido durante la sustanciación del juicio. El juzgador necesita unas luces para poder apreciar la prueba y nosotros, como les digo, debemos recordar que ellos han visto esa producción de la prueba. Entonces, ¿qué le podemos decir al juzgador por sobre lo que él ya sabe, por sobre lo que él ya ha visto? Este alegato en conclusiones tiene que ser coherente, creíble, simple y que tenga suficiencia jurídica. En cuanto a los hechos, primero, sentar y exponer conclusiones que deban ser preferidas por el tribunal. Segundo, vincular, relacionar, concluir utilizando las reglas de la experiencia y el sentido común. Y tercero, conceder hechos que no sean controvertidos. Entonces nosotros, por ejemplo, y en cuanto al segundo punto, si tenemos un testigo que manifiesta haber visto al imputado y sin embargo ese testigo tiene defectos de visión, por ejemplo, o se trataba de un hecho suscitado a altas horas de la noche con poca visibilidad o bajo una tormenta, nosotros podremos vincular y señalar que el tribunal no debe creer ese testimonio porque se aleja de las reglas de la experiencia y del sentido común. Puedo utilizar ese tipo de, si se quiere, contexto para poder
hacer mis conclusiones. En cuanto al derecho, es el momento en el que yo pueda verificar, por ejemplo, los estándares de prueba, la idoneidad de la prueba, los estándares, si se quiere, de credibilidad de la prueba, los estándares principistas con relación a lo que va a significar la producción de la prueba, el juicio de subsunción, si ha sido suficiente, insuficiente, etc. Entonces, aquí es donde yo puedo desplegar mi argumentación con relación a estas pautas y parámetros. ¿Cómo estructurar el alegato en conclusiones? Hay diferentes formas, ya les decía antes, depende del estilo de cada litigante. Lo que sí no es una relación del expediente, tiene que ser lógicamente eficiente, utilizarse temas y calificativos que se consideren relevantes, puedo utilizar, como les decía anteriormente, analogías, utilizar preguntas retóricas, confrontar puntos problemáticos, utilizar hechos no controvertidos, hacer las concesiones que yo vea por conveniente o argumentar a la luz de las reglas de la experiencia. Puedo utilizar ya a estas alturas medios audiovisuales, eso dependiendo lógicamente de la complejidad del caso. Lo que sí es necesario tener presente es que siempre es bueno mantener el contacto visual con el tribunal, utilizar un lenguaje claro y sencillo, no, si se quiere, excederse en los tiempos, pero este es un alegato que merece y hay que hacerlo más desarrollado que el alegato inicial. No puedo leer, es decir, me tengo que hacer un punteo, pero ya les decía, tampoco es que voy a leer un memorial que haya hecho. Tengo que evitar las opiniones personales, tengo que evitar hacer confrontaciones personales. En la estructura misma, como les ponía aquí en la diapositiva, esta estructura puede ser diversa. Puedo irme por temas, puedo acoger una estructura cronológica o una estructura persuasiva o, en definitiva, sin caer en un relato del expediente, hacer un resumen, por lo menos de la prueba que se haya visualizado durante el juicio. Otro punto que les referí inicialmente que es importante poder analizarlo, pautarlo si se quiere de manera muy general, es el de la incorporación de la prueba testifical, de la prueba pericial, que es la prueba que se va a desarrollar oralmente durante el transcurso del juicio. Desde esa perspectiva, un material que es, si se quiere, no imprescindible, pero sobre todo para las personas que comienzan, que les puede ayudar de guía para planificar su intervención, son los bosquejos de interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo que se denomina en doctrina también como el examen de los testigos y el contraexamen de testigos y de peritos, ¿no? Es decir, interrogo a los testigos que yo he ofrecido y contrainterrogo los testigos, perdón, de la otra parte. Entonces aquí nosotros respondemos unas preguntas, va a ser confiable la prueba testimonial, sobre qué voy a interrogar, voy a contrainterrogar porque no es obligatorio contrainterrogar, tengo que plantearme si es que me conviene o no contrainterrogar. Si contrainterrogo, ¿qué voy a preguntar? Una guía, si se quiere, de los bosquejos de interrogatorio y contrainterrogatorio responde a formular los mismos, no exactamente con preguntas concretas. Cuando yo me organizo haciendo un interrogatorio con preguntas concretas, puede ser que el interrogatorio fluya por otros lugares y yo me pierda. Entonces, lo que tengo que definirme son objetivos. Entonces, ¿qué objetivos voy a cumplir con el testigo? ¿Es un testigo presencial? ¿Es un testigo de personalidad? ¿Es un testigo de refutación? ¿Qué tipo de testigo es? Y en función de ese objetivo general, desgloso objetivos específicos y en esos objetivos es donde ya voy a consignar las preguntas. En los sistemas inquisitivos tradicionalmente se operaba con la idea de que los testigos eran terceros imparciales. Esto es algo que se devela como una falacia, si se quiere, en el sistema adversarial, donde se asume que los testigos son siempre parciales. Por ejemplo, en el sistema acusatorio no rige un sistema de tachas, es decir, si se trata, por ejemplo, de la víctima, puede ir a declarar a su mamá, su papá, su hermano, etcétera, de la misma manera del imputado. Cada uno va a ir a dar una versión
propia y eso luego va a ser confrontado a la luz de la sana crítica para ver si es que ese testimonio es resultado creíble. Entonces el testigo es quien va a comparecer al juicio y va a prestar una declaración en el mismo sin que ésta pueda ser sustituida por la lectura de actas o de las declaraciones previas. Solamente, vamos a ver un poco más adelante, hay una posibilidad de confrontar contradicciones conforme establece el artículo 354, pero el testigo tiene que ir y oralmente deponer su testimonio en el juicio. La importancia del examen directo es que va a constituir la oportunidad para presentar y probar la teoría del caso, que hasta antes de eso era solo una promesa. Yo tengo que conducir el interrogatorio a través de mis preguntas. Muchas veces los actores, sobre todo inexpertos, se ofuscan ante la interposición de objeciones, que también las vamos a ver a continuación, y no hacen preguntas. Entonces, el testigo no declara y no tienen cómo corroborar su teoría del caso. Entonces, eso es algo realmente preocupante. Los objetivos que yo vaya a tener con el testigo los tengo que definir. Entonces, primero, por ejemplo, puedo tener como objetivo el solventar la credibilidad. Segundo, presentar y enfatizar los aspectos del relato o acreditar e introducir la evidencia material y documental u obtener información de contexto para el caso. Eso ya lo tengo que tener definido, porque también puede ocurrir y ocurre que si yo no planifico mi caso, entre el testigo declara, se va y ya no he incorporado la prueba, no he hecho que reconozca algún informe, etc. Cuando yo ejecuto el interrogatorio, puedo estructurar con preguntas abiertas, cerradas, con preguntas de transición. Para elaborar y para afrontar un contraexamen, como les decía antes, tengo que evaluar si es que lo voy a ejecutar. No siempre se ejecuta el contrainterrogatorio. Este contraexamen es en general el trabajo que voy a hacer con los testigos presentados por la contraparte. Puedo hacerlo con los testigos propios cuando sean hostiles, puedo, pero se supone que si son mis testigos no lo voy a contraexaminar. La lógica central del contraexamen es la lógica de la contrariedad, o sea, de la contradictoriedad. Examinar a fondo la versión del testigo. Solo vale la pena si es que obtengo algo nuevo o distinto, si no, no vale la pena. Entre los objetivos está, por ejemplo, el de desacreditar al testigo, ya sea porque el testigo tiene un interés o porque no es experto en algún asunto y él ha manifestado que sí, o porque haya tenido un comportamiento, una conducta anterior, por ejemplo, que no se diga con eh, lo que él ha manifestado en el juicio. Voy a desacreditar también el testimonio, por ejemplo, las condiciones de percepción, la coherencia del relato, la experiencia común, lo que les manifestaba hace un momento con relación a lo que significan las reglas de la experiencia. También puedo plantearme como objetivo del contrainterrogatorio acreditar mis propias proposiciones fácticas o obtener inconsistencias con otra prueba de mi contraparte o acreditar mis objetos y documentos. En cuanto a las sugerencias, yo siempre sostengo, y esta es una sugerencia que se ha brindado desde eventos que se han realizado a la hora de implementar el nuevo sistema procesal y que me parece que es muy importante, no preguntar aquello cuya respuesta no se sabe. Habían capacitadores que nos decían, no puedo yo salir a pescar porque tengo que tener un mínimo de previsión de qué es lo que me puede contestar el testigo. Y la otra sugerencia, utilizar nuestra propia historia. En el interrogatorio se van a generar las objeciones. Es por eso de que los litigantes tienen que estar atentos a tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio. Las objeciones están constituidas por el control que se puede ejercitar por las partes en el desarrollo del interrogatorio. Son cuestiones incidentales que van a ser resueltas por el juez o el presidente del tribunal y esa decisión, lógicamente, como ya sosteníamos en una cápsula anterior, puede ser repuesta por el Pleno del Tribunal. Entonces, para tal efecto, yo tengo que interponer el recurso de reposición. El procedimiento es que tengo que hacer la formulación de la objeción de manera inmediata, instantánea, con una breve fundamentación. No tenemos que olvidarnos que dentro de nuestro sistema,
Las preguntas prohibidas son las capciosas, las sugestivas o las impertinentes. Es en función de estas 3 preguntas prohibidas, en función de las cuales yo voy a poder formular mi objeción. Entonces, fundamentaré a tiempo de que termine la pregunta la contraparte, digo objeción y digo la pregunta es capciosa porque no se están forzando al error al testigo, o es sugestiva porque le está sugiriendo la respuesta, o es impertinente porque no guardan relación con el objeto de juzgamiento. Entonces, esa objeción, el presidente del tribunal, si es que estoy en un tribunal, o el juez de sentencia, la va a resolver. Podrá decir al lugar la objeción o podrá señalar no al lugar la objeción. Esa decisión yo puedo formular, como les decía anteriormente, el recurso de reposición. Finalmente, y en cuanto a lo que significan los testigos, el uso de las declaraciones anteriores están limitados, conforme señala el artículo 354, a la verificación de las contradicciones, ya que, como referíamos anteriormente, por la vigencia de la oralidad en el juicio oral, yo no puedo pretender la lectura de declaraciones para suplir la declaración de los testigos. El testigo deberá declarar en el juicio para que, bajo el principio de inmediación, el juez pueda valorar ese testimonio. También es importante que nosotros podamos preparar para ir a juicio el examen y contraexamen de los peritos. En principio, se rigen por la misma lógica de los testigos. Aquí es muy importante la acreditación. ¿Por qué es importante la acreditación? Porque estamos frente a expertos. Entonces, yo tengo que acreditar a mi experto cuál es su formación, cuál es su experiencia y si realmente tiene la experticia que manifiesta para poder colaborar con el tribunal en ese trabajo pericial, porque no debemos olvidar que el perito es aquella persona que desde su ciencia, oficio, mm, eh, va a poder ayudar a descubrir o valorar un elemento de prueba. También puedo organizar el examen de los peritos en atención a un orden temático, privilegiar el uso de términos entendibles, porque si yo tengo un perito que sea muy experto, por ejemplo, en medicina o en ingeniería, pero que no sea comprensible, no va a resultar útil para que yo pueda forjar la credibilidad y el convencimiento del tribunal. Desde esa perspectiva también, entonces, debo hacer que se formulen las hipótesis y las conclusiones. El contraexamen de los peritos, en principio, también están regidos por las reglas del contraexamen de los testigos. Por ejemplo, acreditar el interés que pueda tener el perito para concurrir al juicio. Muchas veces se escucha, por ejemplo, en relación a las remuneraciones que obtienen, a la imparcialidad que aquello podría generar, o señalar que el perito no es quien dice ser, o que no puede afirmar con seguridad algún aspecto que está concluyendo. Si es que el perito no es fiel a su ciencia y yo puedo corroborar aquello, entonces es otra forma de poder desmerecer el trabajo pericial. Y para ello tengo que utilizar lógicamente el contrainterrogatorio. Puedo también utilizarlo para que el perito surja, si se quiere, de ese contraexamen, las contradicciones. Por ejemplo, muchas oportunidades se tienen pruebas que les digo, por ejemplo, científicas, como de medicina forense o de psiquiatría forense o de psicología forense o de ingeniería. Es por eso que también a veces incorporamos dentro de lo que significa el desarrollo del juicio la asistencia por parte de consultores técnicos para que puedan guiar el examen, si se quiere, tanto del acusador o de la defensa, según sea el caso, a estos expertos en determinadas áreas. Les decía que otro aspecto importante dentro de lo que significa la preparación del juicio es poder diagramar la incorporación de la prueba material y documental, así como las exclusiones probatorias que voy a formular. Desde esa perspectiva, tengo que preguntarme, ¿he clasificado la prueba? ¿Cuál es el mejor orden para que yo presente mis pruebas? Y en función de eso poder yo definir el orden de la incorporación y evaluar así también el régimen de la exclusión de la prueba contraria, porque si yo planifico esto voy a evitar la improvisación.
y mientras yo planifique el trabajo, mayores posibilidades de éxito voy a tener. Finalmente, es deseable tener también preparado el material audiovisual. Para ello debo elegir y preparar el material. Puedo preparar un video, puedo preparar una presentación de PowerPoint, etc. Eso también tiene un alto componente estratégico. Si tengo un caso que es súper sencillo, que no merezca la producción de material audiovisual, pues no lo voy a hacer. En cambio, en un caso que sea realmente complejo, veré la conveniencia de hacerlo.